Hemos estado todo este mes caminando bajo ese título, se buscan siervos fieles y se buscan siervos fieles más allá de la apariencia de piedad. Hace poco más de 20 años, Hans Küng escribía acerca de la espiritualidad posmoderna y una de las reflexiones que hacía este teólogo tenía que ver con la espiritualidad gaseosa, ¿no? Y decía, parte de esa espiritualidad gaseosa nos invita a conservar las apariencias, las formas, las maneras, pero completamente ausente de contenido, completamente ausente de comunión con Dios, si se quiere, y ausente de un elemento que resulta clave en toda la vida con Cristo, en toda la vida cristiana, y es la obediencia. Incluso para los más románticos y que tratan de decir, no, 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 lo más importante en la vida cristiana es el amor. Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. De manera que el amor deja de ser ese amor romanticoide, el amor de las esquelas, de los peluches, y se vuelve en un amor completamente práctico que se lo puede ver, se lo puede medir, se lo puede tasar a través de la obediencia. Eh, no sé si nosotros todavía seguimos siendo parte de lo que los teóricos han llamado la posmodernidad o ya estamos en la posmodernidad, ¿sí? O en qué mismo estamos nosotros, ¿sí? Pero evidentemente eh, a nuestro alrededor abundan las formas y pudiéramos decir que una de las tentaciones en grupos de pastores es mantener la manera, la apariencia. ¿Quién luce más espiritual? ¿Quién luce más en comunión con el Señor? Aunque eso no sea real. Y así como se nos ha invitado, desde que llegamos a ser parte de este grupo, ¿verdad? Pedro y Manuel han estado recordándonos desde el momento que ingresamos a esta sala de Zoom, desde el momento en que ingresamos al auditorio donde se celebra el Koinonos presencial. Las sotanas se quedan afuera, los clériman se quedan afuera, los títulos se quedan afuera. Aquí recién somos lo que somos, nuestro nombre, nuestras dichas, pero también nuestras desdichas, nuestros triunfos, pero también las batallas, y de esa manera es como el Señor nos invita a caminar en fidelidad para Él, no en la burbuja de la apariencia, sino en el suelo firme de la realidad. Dicho eso, yo quiero invitarles que me acompañen a Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y voy a leer de la nueva traducción viviente este texto. Dice la palabra del Señor, estamos en Primero de Samuel 15:1. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita,
pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras y del ganado y de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Amén. Creo que si recién dejamos por ahí, ahora va a estar bien. Se buscan siervos fieles más allá de la apariencia de piedad. Ya para este momento ha corrido bastante agua debajo del puente, han pasado años en los que Saúl ha servido al Señor como rey de Israel. Y tengo por allá un eco de un hombre que decía, sin duda alguna, políticamente hablando, Saúl fue el mejor rey de Israel. Políticamente hablando, fue el mejor rey de Israel. Y le preguntábamos con inquietud, ¿por qué eso? Decía, porque fue capaz de gobernar una nación que venía en una transición de jueces y todo lo demás, de profeta Samuel, ahora a rey, y en la época de Saúl solamente había dos espadas en Israel, la de Saúl y la de Jonatán. Y decía él, políticamente hablando fue el mejor rey, pero si lo vemos desde la óptica de la palabra, ya el rasero de medirlo no le favorece tanto. ¿Por qué? Porque su vida estuvo impregnada, sobre todo en la última parte de su reinado, de una marcada desobediencia al Señor. Parece ser que en nuestra vida como seres humanos, después de que ya hemos agarrado confianza en algunas lides, ya no nos parece tan importante la comunión con el Señor y menos la obediencia. Pensamos que eso es para el principiante, que eso es para el que recién está arrancando en estos caminos, pero que nosotros ya estamos por encima del bien y del mal. El llamado que Saúl recibe por parte de Samuel es un llamado contundente de ser instrumento de la justicia de Dios. Recordarán ustedes que en el Éxodo, cuando Israel sale de Egipto, uno de los pueblos que se opone a Israel en este peregrinaje por el desierto, que le impidió de hecho seguir por el camino más recto, más presto a la tierra prometida, fue Amalek. Y esto que parecía había quedado allí en el pasado, el Señor lo trae a colación y le dice a Saúl, levántate y ve a la guerra contra Amalek, porque he decidido por ajustar cuentas con ellos. Ellos se opusieron a mi pueblo y ahora ve y arrasa con Amalek. Y esto sin duda alguna es uno de esos pasajes que a muchas personas les da lidia pensar en que Dios de esta orden acaba por completo con toda la nación. Hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camello, burro, es decir, todo lo que se mueva, acábalo. Y nos da lidia entenderlo porque seguimos nosotros muy fincados, muy arraigados en nuestro concepto humano de lo que es la justicia, ¿verdad? Y no logramos entender ese concepto soberano, ese concepto santo además de la justicia de Dios. Y se nos olvida también, perdón, en muchos momentos lo que bien la palabra del Señor declara de pasta a pasta, y es que entre nosotros como seres humanos no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Y eso incluye al niño, al adulto, al anciano, toda la creación, todo el universo ha sido afectado
absolutamente por el pecado, completamente depravados por el pecado, ¿sí? Y si completamente depravados por el pecado, la paga del pecado es muerte. Y no hay un punto medio frente a esto. Ahora, esa es la orden, ve y arrasa con Amalek. Dice el texto que Saúl va y escoge su ejército y se moviliza. Una vez llega a acechar a la nación de Amalek, lo primero que hace es enviar unos emisarios para que los no amalecitas puedan salir. Para que los no amalecitas puedan salir. Y pensaría uno, está cumpliendo la orden como es. Va a acabar con los amalecitas, ¿verdad? No con los ceneos. A ellos los va a guardar pues de la destrucción. Pero lo que sigue a continuación deja ver la desobediencia crasa de Saúl. Y dice el texto, luego Saúl mató a los amalecitas por toda la región, avanzó hasta llegar al oriente de Egipto. Pero la orden era, mátalos a todos. Y noten en el versículo 8 los verbos que comienza a utilizar. Capturó a Agag, rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl, la orden no era destruyalos a todos. Si bien esto es un texto de características históricas, no poéticas, donde es muy arriesgado moverse en el camino de la alegoría, ¿verdad? Creo que nosotros en muchos momentos hacemos estas concesiones en nuestra vida con situaciones, con pecados, con conductas de las cuales el Señor ya nos ha dicho, no quiero esta conducta en tu vida. No quiero estas alianzas entre tú y estas personas. No quiero estas alianzas entre tú y este grupo de gentes. No va definitivamente. Pero así como el rey Saúl, nosotros podemos caer en la tentación de negociar, si se quiere, con una fachada de espiritualidad, maquillar nuestra desobediencia, que al final de cuentas es lo que más adelante va a hacer Saúl. Dice, no mató al rey, a todos los demás sí. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con ¿qué cosa? Con lo mejor del ganado, de las ovejas, todo lo que podía ser utilizable, lo salvaron, todo con lo cual ellos podían obtener algún tipo de provecho personal, lo dejaron con vida, pero todo lo que no les ofrecía ningún provecho, eso lo acabaron. Qué conveniente la obediencia de Saúl, ¿no? La orden era, acaba con todo. Pero él, de su propia prudencia, él de su propia iniciativa, decide conservar algunas cositas. Y digo que toda esta desobediencia está maquillada de espiritualidad por lo que sigue en el texto. Luego, el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal. Tradúzcase porque no me ha sido fiel. Se ha negado a obedecer mi mandato. Fidelidad, equivalente de obediencia. Amor a Dios, equivalente de obediencia. Al oírlo Samuel, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró,
Saúl lo saludó ¿cómo? Con alegría. Ni por enterado está que ha sido infiel. O por lo menos no está interesado en dejar traslucir su infidelidad, sino que saluda a Samuel con completa alegría, como si nada estuviera pasando, como si hubiese obedecido la orden que Dios le dio. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo, escuche esto, llevé a cabo el mandato del Señor. Los versos anteriores nos dicen que no fue así y ahora Samuel lo increpa con esta pregunta. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Si verdaderamente hubiese cumplido el mandato, ¿por qué ese ruido de ganado que yo escucho? Es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos para el Señor. O sea, dejamos lo mejor de lo mejor porque es que vamos a hacerle un sacrificio, una ofrenda al Señor. Cuando leía esto, se me vinieron un montón de ideas a la cabeza, historias que pude escuchar de consiervos que sirvieron al Señor en la época más álgida de los carteles en Colombia. Y algunos de ellos recibían ofertas de este tipo. Pastor, venga por favor y ore por esta finca, venga y ore por esta casa para que Dios me bendiga mis negocios y en cambio pues le vamos a dar una ofrenda muy generosa, muy jugosa. Pero pues el pastor sabía de dónde venían esas ofrendas, toda la muerte que traía detrás ese dinero. Y el Señor le dio la integridad y la capacidad de decir no, gracias. Porque ese dinero no está limpio, ese dinero tiene sangre. Si usted quiere que yo ore, oro por usted, no por su casa. Oro por usted para que se arrepienta y le entregue su vida a Cristo. Pero no quiero nada con su dinero. No quiero nada con ese dinero, porque yo sé de dónde viene. Pastor, usted se lo pierde. Fueron las palabras de este hombre. Y después llegan las noticias que hubo otro pastor que se dejó seducir de la jugosa ofrenda y sí fue y oró por las casas, por los carros, por entre comillas los negocios de este hombre. Y con la ofrenda que recibió, construyó un albergue para personas que no tenían hogar. Ay, pero hizo una cosa muy linda, hizo una obra hermosa, es una obra social, es un ministerio de misericordia. Pero cuando sabemos el origen de esos dineros, esa ofrenda no puede ser tomada como ofrenda, sino como una desobediencia tremenda delante del Señor. Apariencia de piedad, y apariencia de piedad es lo que tiene Saúl en este texto. Ha desobedecido, ha hecho un pacto, ha hecho una diplomática con el rey Agag, ¿verdad? Pero se negó a cumplir lo que Dios le había dicho. ¿Qué es ese algo al que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros? ¿Qué es esa tarea a la cual el Señor nos está
llamando, nos está conminando de una y de otra manera. Y pensemos de qué maneras estamos siendo tentados para no ser fieles a ese mandato que Dios nos da. ¿Acaso estamos queriendo conseguir provecho para nosotros mismos? ¿Acaso estamos queriendo tener ganancias deshonestas para luego con esas ganancias deshonestas hacer obras de misericordia? Para luego con esas obras, esas ganancias deshonestas ayudar al necesitado? Para luego con esas ganancias deshonestas ofrendar para la obra del Señor. Dice Samuel en el versículo 16, basta y escucha lo que el Señor me dijo anoche. Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel y te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Mis amados, nosotros vivimos en una generación que no necesariamente es la de la oralidad, como si el pueblo de Dios fue formado y algunos segmentos de Israel al día de hoy sigue cultivando la oralidad para transmitir de generación en generación la palabra del Señor. Por esa razón, tan importante resulta cada vez que en el Antiguo Testamento se pronuncia el verbo escucha. Escucha a Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Escucha Israel, porque lo que se espera es que al escuchar hagamos de acuerdo a lo que hemos escuchado. Una manera como Jesús retoma este importante llamado de ser fieles a lo que hemos escuchado es la manera como Jesús culmina algunas de sus parábolas y de sus enseñanzas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ustedes y yo, por nuestro oficio, por nuestro llamado, por el ministerio al que el Señor nos ha enviado, estamos quizá en función de exponer, de predicar, de hablar, de aconsejar, pero es imposible que hagamos todo esto que he mencionado si antes no escuchamos. Si antes no escuchamos la voz de Dios que está en su palabra, no vamos a tener absolutamente nada de lo cual hablar, de lo cual exponer, de lo cual enseñar, de lo cual aconsejar. Y quizá el día de hoy, esta apariencia de piedad de Saúl nos permita evaluar nuestra vida y recordar quizá también las palabras de Juan Macay, que decía, agarre un cristiano, un evangélico, un protestante y ráspelo y le sale un católico y siga raspando y le va a salir un
aborigen latinoamericano o africano o lo que fuera, según el caso, ¿verdad? Y cuando nos agarramos nosotros todos, siervos del Señor, y nos raspamos un poquito nuestra apariencia, a lo mejor aparece ese pensamiento penitente que asiste la teología y la doctrina y la práctica de Roma. Nos acercamos a Dios a través de penitencia, a través de sacrificio. Y dice Samuel, ¿qué es más importante para Dios? ¿Tus penitencias? ¿Tus sacrificios? Es que yo me estoy negando absolutamente a mí mismo para el Señor. He dejado de comer esta semana para agradar a Dios. Me he dejado de comprar esto para agradar a Dios. ¿Acaso a Dios le importan ese tipo de sacrificios? Cuando realmente lo que Dios está pidiendo de nosotros es que obedezcamos su voz. Apariencia de piedad, penitencias. Apariencia de piedad, sacrificios, que además nos ponen en el plano de protagonistas, ¿no? Porque el oferente tiene acciones en esa espiritualidad. En cambio, vivir en obediencia lo hacemos debajo de esa gigantesca sombrilla de la gracia, donde obedecemos no para ganar el favor de Dios, sino obedecemos en respuesta al favor ya recibido de Dios en nuestra vida. Nuestra obediencia recién es una acción de gracias por la misericordia que Dios ha tenido para con todos nosotros. La obediencia, le dice una vez más, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Se buscan siervos fieles, más allá de la apariencia de piedad, y eso es un llamado para todos nosotros y quizá el primero en recibir esto soy yo mismo. Dios está pidiéndome a mí el día de hoy, mientras comparto este texto con ustedes, más que las apariencias, Julián, obedece mi palabra. Más que las fachadas, obedece mi palabra. Queremos darte la mejor adoración. A veces es una de las oraciones que con reiterada insistencia se hacen los domingos en las reuniones de iglesia. Queremos darte la mejor adoración. Señor, queremos darte una adoración digna de ti. Uf. O sea, es muy grande esto que mismo estamos diciendo. Y no se trata que estemos de rodillas o de cabeza o tirados en el piso. Basta con una cosa, que obedezcamos al Señor su palabra. Y por ahí está el sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional para Él. En cambio, dice la palabra, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Y qué es la rebelión sino saber lo que es bueno y determinadamente ir en contra de eso? Saber lo que es bueno, saber lo que es santo, saber lo que es puro y no ir hacia allá, sino ir en la dirección opuesta. Eso es rebelión. Y entre los aquí presentes,
creo que ninguno puede decir, es que yo no sabía, porque aquí todos nosotros somos responsables de la palabra que enseñamos. Todos nosotros somos responsables de la palabra que hemos estudiado. Todos nosotros conocemos por la misericordia de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. En mi casa se corregía la terquedad con la historia de la mujer de Garabato. Garabato, un tipo flaco, encorvado, que tenía por nombre cualquier cosa, pero en todo el pueblo y en todos los alrededores lo conocían por el alias, por el remoquete, por el apodo de Garabato. Garabato. Y cuando su esposa quería verle de mal genio, no lo llamaba ni por amor, ni por cariño, ni por su nombre, sino le decía, Garabato, ya está servido el almuerzo. El hombre se ponía energúmeno y de a pocos comenzó a decirle, un día de estos vamos a tener problemas si me sigues llamando Garabato. Un día de estos vamos a tener graves problemas. Le dijo, si me sigues llamando Garabato te voy a lanzar al río. Por fin se llegó ese día cuando la doña le dijo tantas veces Garabato a su marido que la agarró y juácate al río. Y mientras se estaba hundiendo seguía gritando Garabato, Garabato, en una terquedad y en una obstinación absurda. Se dejó de escuchar la voz y el hombre voltea a mirar a ver si por fin se había consumido en las aguas y encuentra una mano saliendo allá al fondo. Ya no podía hablar, pero todavía con la mano le estaba haciendo el gesto Garabato y decía, más terco que la mujer de Garabato. Aquí se habla de terquedad, de testarudez, de cabezaduras. Y quiero decir esto con amor, con respeto, pero con conocimiento de causa. Y quizá uno de los pecados más recurrentes entre nosotros como pastores es esa terquedad y esa testarudez, que nos impide escuchar el consejo de las personas que a nuestro alrededor tenemos. No sé quién nos vendió a nosotros la idea de somos como una especie de iluminados, que nosotros somos los que tenemos el teléfono celular personal de Dios, nadie más. Por donde nosotros decimos es por donde se tienen que hacer las cosas. Y resulta que a nuestro alrededor Dios ha puesto hombres y mujeres con capacidades, con dones, con discernimiento, con sabiduría, para evitar que nosotros tomemos decisiones absurdas, pecaminosas y que no solamente nos dañen a nosotros, pero que dañen a otras personas. Y es tiempo que pastores dejemos de ser más tercos que la mujer de Garabato. Es tiempo, pastores, que dejemos de ser tan obstinados y tan cabezaduras y caigamos de rodillas delante del Señor para decirle, Dios, dame un corazón enseñable. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice, ahora ustedes tienen la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo no es la mente de un sabelotodo que quiere aplastar a todos los demás a su alrededor. La mente de Cristo es la mente de uno que siendo Dios, jamás hizo su propia voluntad, sino que siempre hizo la voluntad del Padre. La mente de Cristo es tener la mente de aquel que dijo, yo no digo nada de cuenta propia, solamente digo lo que el Padre me manda que diga. Yo hago las obras de mi Padre.
Nada hago por cuenta propia. Esa es la mente de Cristo. La testarudez es tan mala como rendir culto a ídolos. Y claro que sí, porque cuando somos testarudos, estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos. Yo soy el que más sé de esto. No admito consejo porque yo ya me las sé todas. Yo sé cómo comienza esto y sé cómo va a terminar. Y no hay nada más falso que eso. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Se buscan siervos fieles, más allá de la apariencia de piedad. La mejor adoración, mis amados, no son las estadísticas de crecimiento que podamos hoy traer delante del altar del Señor. La mejor adoración no es los rendimientos o la cuenta bancaria de la congregación donde le decimos, Señor, mira, aquí están los frutos y esta es la mejor adoración que te podemos traer. No, Dios es dueño del oro y la plata. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿Lo vamos a descrestar con plata? Señor, mira el salón tan bonito que tenemos para ti, para tu iglesia. Chévere si podemos gozar de un salón amplio, iluminado, qué sé yo, limpio, decoroso. Pero aún si nos tocara reunirnos en un sótano oscuro, lleno de polvo, la mejor adoración al Señor es y seguirá siendo siempre la obediencia. Mis amados, obedecer al Señor es además liberador, porque nos invita a vivir la vida y a desarrollar el ministerio de una forma sencilla. No tenemos que aparentar nada, sino ser lo que somos. Caminar en obediencia. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Roguemos al Señor que nos guarde para no caer en tentación. Roguemos al Señor que nos guarde, no solamente de la tentación que está fuera de nosotros, pero de nuestro propio pecado. Que Dios nos guarde. Roguemos al Señor que nos rodee de más siervos como los que están aquí en este salón de Zoom, que podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros y confesarnos nuestros pecados y nuestras batallas los unos a los otros para no caer en esto. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga con su misericordia y con su gracia y que su palabra pese en el corazón de todos nosotros. Amén.